conformado por Andrea Torres, Ángela García y Jocelyn Esparza y su servidora Evelyn Rodríguez. Primero que nada, ¿qué es el sistema urinario? Es el encargado de la excreción de sales minerales, agua y sustancias de desecho de la sangre. ¿Cómo funciona el sistema urinario? El cuerpo toma las sustancias nutritivas de los alimentos y las convierte en energía. Una vez que el cuerpo ha incorporado todos los elementos que necesita, deja los productos de desecho en el intestino y en la sangre. Los riñones y el sistema urinario ayudan al cuerpo a eliminar los desechos líquidos como la urea y mantener las sustancias químicas como el potasio, el sodio y el agua. La urea se produce cuando los alimentos que contienen proteínas como el pollo, la carne y vegetales se degradan en el cuerpo. Bueno, siguiendo con el tema, el sistema urinario está conformado por 2 riñones, 2 uréteres, 2 esfínteres, una vejiga y una uretra. Les hablaré un poco en general de lo que viene siendo todo el sistema. Los riñones es un par de órganos de color marrón o se ubican debajo de las costillas y hacia el centro de la espalda. Su función es eliminar los desechos líquidos de la sangre en forma de orina, mantener un equilibrio de ácido y base, producir eritropoyetina y una hormona útil en la formación de los glóbulos rojos. También los riñones eliminan la urea a través de las unidades que se filtran, diminutas llamadas nefronas. Los siguientes son los uréteres. Estos son 2 tubos largos que llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga. También tenemos la vejiga, es un órgano hueco de forma triangular. Este se ubica en el abdomen inferior. Siguen los 2 músculos del esfínter. Estos son 2 músculos circulares que que se cierran de manera hermética para que no se bote la orina. También los nervios de la vejiga, estos le avisan a la persona cuando es hora de vaciar la vejiga. Finalmente tenemos la uretra, es un tubo que permite que la orina salga del cuerpo. Y a continuación mi compañera Jocelyn Esparza les hablará de... Bueno, el sistema renal está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Estos órganos aseguran que se mantenga un medio interno estable para la supervivencia en los tejidos y las células del cuerpo. A este proceso se le llama homeostasis. Yo voy a hablar de los riñones. En las estructuras externas tenemos que miden casi 11 centímetros de largo, de 5 a 6 centímetros de ancho, de 3 a 4 centímetros de espesor. Tienen como una forma de frijol. El riñón derecho está más abajo del izquierdo porque está pegado al gran lóbulo del hígado y está como unos de 2 a 4 centímetros de más bajo. En la cubierta y el sostén está integrada por 3 capas, que es la fascia renal, es una capa externa de tejido conjuntivo y es la que fija la pared abdominal y los tejidos circundantes. Después tenemos el tejido adiposo que protege al riñón contra los traumatismos. Y después tenemos la cápsula renal, que es esto café, que también protege a los riñones de los traumatismos y mantiene la forma del riñón. Después están las estructuras internas, que se dividen en 3 regiones, que es la corteza renal, que es todo esto. En los adultos forma una porción externa continua y lisa de varias porciones, de varias regiones, que se extienden en pirámides. Después seguimos con la médula renal, que es esto. Y por último la pelvis renal, que es todo lo que sale por aquí. Después están las nefronas. Son pequeñas estructuras que constituyen las unidades funcionales del riñón. Está formado por un glomérulo y un túbulo renal, que es un glomérulo. Está formado también por el túbulo renal. Después, cada riñón contiene más de 1 millón de nefronas. Son estructuras en donde se forma la orina. Su función es filtrar la sangre, realizar la reabsorción selectiva, extraer la sangre o los productos de desecho y por último los excretan. Estas están formadas en varias secciones, que es la cápsula de Bowman, que es esto. Está formado por un túbulo contorneado proximal, que es por aquí. Después está el asa de Henle, que se dobla como un columpio. Después está el túbulo contorneado distal, que es este.
y el conducto colector, que es donde se excreta todos los desechos que ya no ocupamos. Después, en las funciones del riñón es la filtración, la regulación del volumen de la sangre, la regulación de la osmolidad, la secreción de renina y eritropeya, el mantenimiento del equilibrio ácido básico, la síntesis de vitamina D y la desertificación de radicales libres de fármacos, y por último la glucogénesis. Después, en el control hormonal y la reabsorción y la secreción de los tubulares. Aquí son 4 hormonas que se secretan, se intervienen en la regulación de los líquidos y lo que son los electrolitos. La primera es angiotensina segunda y aldosterona. Estas se unen y a medida que disminuyen la presión y los volúmenes sanguíneos, las células glomerulares secretan una hormona que se llama la renina. Estas células se localizan junto a los glomérulos y se sintetizan y almacenan y secretan dicha hormona. Después tenemos la hormona antidiurética, que esta es la tercera hormona, es más importante, que es producida por el hipotálamo y almacenada en la hipófisis posterior. Esta hormona incrementa la permeabilidad de las células del túbulo contorneado distal y de los túbulos colectores. Está en presencia del ADH, los túbulos renales reabsorben más agua, de modo que la persona orina menos. En ausencia del DH, los túbulos reabsorben menos agua y la persona, pues, por ende, orina más. Y después sigue el péptido natriurético auricular. Esta es la cuarta hormona que se secreta en la reabsorción de los tubulares, es el péptido natriurético. Es como un potente vasodilatador constituido por una proteína que producen los miocitos de las auriculares cardíacas como excreción de los aumentos de la presión arterial. El péptido natriurético estimula los riñones, o sea, los estimula para que excreten el sodio y el agua desde los túbulos renales, que son estos. Después, con lo que disminuyen el volumen y la sangre, a la vez ocasiona a que la presión arterial también disminuya. Y después tenemos la composición de la orina. En la composición de la orina tiene que ser un líquido claro con desechos de nitrógeno y de sales. Tiene que ser translúcida, no tiene que ser tan amarilla. Es un color ámbar o un color amarillo bajito, clarito. Es un poco ácida y su pH varía desde 4.5 a 8. En las características de la orina tenemos el color, que es característico amarillo ámbar. Pero en el color tenemos que es un color amarillo ámbar, pero varía, depende de la dieta del paciente, lo que coma y lo que tome. O también los medicamentos que le tengan recetados. En el olor tiene que ser un signo informativo de salud. Por ejemplo, si la persona es diabética, tiene como que huele a dulce, o a frutas, porque produce cetonas de los diabéticos. Son moléculas orgánicas que es una estructura particular, que por lo general la orina fresca es de olor suave, pero la orina rancia o infectada tiene un olor más fuerte, que es similar al amoníaco, que es cuando la persona ya tiene problemas para orinar y por eso huele así. Después en la acidez tenemos que por lo general pues se presenta un pH de sustancia que pues es de 4.5 a 8, y en la densidad, que también se conoce como una densidad específica, es la proporción del peso del volumen de una persona en la comparación del mismo volumen. La mayor parte, la orina es agua, pero también a veces está compuesta por otros líquidos. Y ya sería todo. Muy bien, hemos aprendido un poco de los riñones. Ahora sigue mi compañera Andrea. Ella les va a hablar de los... Bueno, yo les voy a hablar del uréter. El uréter son 2 tubos largos que miden de 25 a 30 centímetros de largo y son 6 milímetros de diámetro. Vienen siendo estos 2 tubos largos. Cada uréter se sitúa a lo largo del peritoneo, desde el hilo renal hasta la parte posterior de la vejiga. El hilo renal viene estando aquí, en la parte de arriba está la vena renal y en la parte de abajo la arteria renal.
izquierdo y el derecho. El uréter es esto, que llega desde acá y termina acá. La vejiga es esta parte, la orina pues es esta y la uretra viene siendo esta. En el hombre discurre a través de la próstata, y el extremo externo de la uretra y el cuerpo esponjoso del pene. Bueno, viene siendo el pene y esta es la próstata, es esta parte. La vejiga pues es esta y la orina es esta. Otra vez, es la misma representación, lógicamente el riñón izquierdo, derecho, la pelvis renal y este es el uréter. Son estos dos. Siguiente, por favor. Tiene 3 capas. Es la capa mucosa, que es esta. Es esto como moradito que se ve. Y la segunda es la capa muscular, que viene siendo todo esto. La serosa es esta parte. Siguiente, por favor. Bueno, su función es transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. Las capas de músculo liso de sus paredes se conectan para empujar la orina hasta la vejiga mediante la perialistis. Y una vez que esta orina se encuentra en la vejiga, los uretes impiden que ésta retroceda con unos pliegues. Son unos pliegues situados en la mucosa de la vejiga que llegan hasta los uretes. Bueno, los pliegues que les decía que impiden que la orina retroceda vienen siendo estos que se encuentran aquí en la mucosa. Son estos que se perciben aquí, no sé si se alcanza a ver. Continuando con este video, llegamos a la parte de vejiga. La vejiga es un órgano triangular, como se los había mencionado antes. Se acumula lo que viene siendo la orina. Se sitúa, como había mencionado, la vejiga es un órgano hueco. Es de forma variable, ya que eso depende de la cantidad de agua que contenga. Sus dimensiones son de 10 a 12 centímetros de arriba hacia abajo, de 8 a 9 centímetros de diámetro transversal, que es de izquierda a derecha, de 6 a 7 centímetros de antero-posterior. La ubicación de esta es posterior a la sínfisis del pubis sobre el suelo de la pelvis, anterior al recto en el caso del hombre, y en el caso de la mujer es anterior a la vagina y inferior al útero. La forma de esta, cuando se distiende un poco por la acumulación de orina, adopta una forma esférica. Cuando está vacía, se colapsa. La capacidad de la vejiga oscila en promedio entre 700 y 800 mililitros. Es más pequeña en las mujeres porque el útero ocupa espacio por encima de la vejiga. Consta de 3 capas básicas: la mucosa interna de epitelio de transición, la capa media de músculo liso o músculo detrusor y la adventicia externa, o también conocida como serosa, sobre la capa superior, en el caso de los hombres. Las características de esta varían según se encuentre vacía o llena, como lo había mencionado, además de que también tenemos que es diferente en el hombre y la mujer por el tamaño. La vejiga urinaria vacía, cuando está vacía, se distingue 3 caras, 3 bordes y 3 ángulos: la cara superior, la cara antero inferior, la cara posterior inferior o en el fondo de la vejiga urinaria. También tenemos los bordes laterales, que son 2, y posterior, y los 2 ángulos laterales y el ángulo anterior o el vértice de la vejiga urinaria. Tenemos que la cara superior es cóncava y triangular, el vértice se orienta anteriormente y los lados están constituidos por los bordes laterales y posterior del órgano. Esta cara está tapizada totalmente por el peritoneo que se adhiere a esta anteriormente y cerca del uraco. Esta cara se relaciona
con las asas intestinales, el colon sigmoideo en el caso de la mujer, con el útero, y en el caso de los hombres no. La cara anteroinferior es convexa y se orienta inferior y anteriormente. Está unida a la pared anterior de la pelvis por los ligamentos puboprostáticos en el caso del hombre o pubovesicales en el caso de la mujer. En esta cara está relación con la sínfisis del pubis, el músculo elevador del ano, el músculo obturador interno, los vasos y los nervios obturadores y las arteriolas retrosinficiadas. Sin embargo, están separadas de todo órgano por la fascia cara posterior o fondo de la vejiga. Es triangular y esta se orienta inferior y posteriormente. El vértice del triángulo está marcado por el orificio interno de la uretra y la base por el borde posterior de la vejiga. Las relaciones, como les comentaba antes, varían. El hombre se relaciona con la próstata, las vesículas seminales, las ámpulas de los conductos deferentes y con los uréteres están separadas de estos órganos por el peritoneo y el tabique rectovesical. El revestimiento peritoneal de la vejiga urinaria desciende por esta cara antes de reflejarse sobre la cara anterior del recto y formar el fondo del saco rectovesical. En la mujer, la cara posterior-inferior de la vejiga urinaria está en relación con el cuello del útero y la vagina. Entre la vejiga urinaria y la vagina existe un tabique vesicovaginal formado por tejido conectivo, en el cual discurren los uréteres y las ramas vasculares. En el límite posterior del fondo de la vejiga urinaria, el peritoneo de la cara superior se relaja sobre el útero y forma el fondo del saco vesical. Hemos llegado casi al final de este video y como hemos aprendido anteriormente, ya hablamos sobre los riñones, los uréteres y la vejiga. Y por último tenemos a mi compañera Ángela García. Ella nos va a hablar un poco de la uretra. Bueno, pues yo les voy a hablar de la uretra. La uretra es un conducto en forma de tubo que permite la salida de orina. Esta es diferente entre hombres y mujeres, ya que pues la de los hombres es más larga porque tiene que, aparte de transportar orina, transporta semen. ¿Vale? La función de la uretra es excretora en ambos sexos, por aquí. Aquí está la uretra en el hombre y acá está la uretra en la mujer. Sí, es esta. Y también en el hombre cumple la función reproductiva, pues aquí, como lo mencioné anteriormente, también lleva el semen y también la orina. Lo siguiente. Y en el hombre pues nace la vejiga, es decir, pues donde se acumula la orina y atraviesa la próstata y las glándulas de Cooper. La glándula de Cooper está como por aquí, no se ve, pero está por aquí. Pues con los conductos diferentes, termina yendo por dentro del pene hacia el exterior, como ya dije, va de la vejiga, todo eso, y pues también el seno. En la mujer también comienza en la vejiga, está por aquí, y termina en el meato urinario, que sería las aperturas de los labios, y pues sale. Las características, como ya dije anteriormente también, en el hombre son más largas y en la mujer es más corta. En las mujeres mide acerca de 3.5 centímetros y se abre al exterior. Pues como es obvio, es más corta y hace un recorrido más corto. Y en el hombre, pues es aproximadamente 12 centímetros de largo y pasa por la glándula prostática y en la vejiga. Bueno, la uretra masculina se divide en 5 porciones. La porción intramural, que es la presión preprostática, la presión prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa. ¿Vale? ¿Vale? La uretra femenina
es la porción intramural, que es como por aquí. Estas porciones son un poco más pequeñas porque se conoce más pequeño. Y luego la porción pélvica, que es la de aquí, la porción membranosa y la peritoneal. Y la irrigación es ya cuando se expulsa hacia afuera. Siguiente. Sería todo. Y finalmente así terminamos nuestro video.